Hay un punto en la vida donde el miedo deja de ser una emoción y se convierte en un lugar físico, un sitio al que llegas cuando se te acaban todas las opciones. A mí me pasó a la mitad de año. Buenas noches, comunidad. Pónganse cómodos, apaguen la luz y acompáñenme en el relato de hoy. Soy Juan, su humilde narrador. El viaje de esta noche es largo y oscuro, así que les recomiendo usar audífonos. Sin más preámbulo, comencemos. Perder un empleo en una fábrica de la noche a la mañana es como si te quitaran el piso. Te queda algo de dinero de la liquidación y el reloj empieza a correr en tu contra. Cada día que pasa es un día menos de comida, un día menos de techo. Tras 2 semanas buscando en el periódico algo que pudiera pagar, encontré un anuncio escrito a mano en un pedazo de cartón, pegado en un poste de luz. Se rentan cuartos económicos, sin aval. Cuando llegué a la colonia, el estómago se me hizo un nudo. Era una zona que la ciudad parecía haber olvidado. Calles de la terracería gris, baches con agua estancada y un silencio espeso. El complejo era un bloque de concreto de 3 pisos, malviviente. Las paredes tenían esa costra gris que deja la humedad. Los cables de luz colgaban como lianas negras y las ventanas estaban cubiertas por periódicos viejos. Pero cuando te quedan 3,000 pesos en la cartera, bueno, el orgullo ya no existe. Caminé por el pasillo principal. Lo primero que me llamó la atención fue la falta de ruido. Vaya, en cualquier vecindad de México hay vida, música, gritos, niños, pero en ese lugar no. Había un silencio que parecía flotar en el aire, como si el edificio estuviera sumergido bajo el agua. La casera me recibió en la planta baja, una mujer de edad indefinida, con un suéter gris tejido. Lo que me incomodó fueron sus ojos. No parpadeaba. Te miraba con una fijeza que te hacía querer apartar la vista. Su voz era seca, plana, sin rastros de calidez. Son 1,500 al mes. Se paga por adelantado. Aquí no se aceptan niños y está estrictamente prohibidas las mascotas. Ningún tipo de animal. ¿Entendido? Le entregué los billetes arrugados. Me dio una llave de metal gastada y fría y me señaló las escaleras. Mientras subía, me crucé con un vecino, un hombre flaco, en playera de tirantes, con una bolsa de basura. Por cortesía le dije un buenas tardes, algo suave. El hombre se detuvo, giró el cuello lentamente y me miró. Dios, esa mirada. Sus pupilas estaban completamente apagadas, planas. No me devolvió el saludo. Simplemente continuó su camino con pasos lentos, mecánicos. Parecía un robot, un cascarón caminando, sin nada adentro. Mi departamento era el 204. Estaba al fondo. Tenía espacio para mi colchón inflable, una mesa de plástico, una estufa de 2 quemadores y contaba con un baño con una regadera que goteaba. Las paredes eran de un verde menta descolorido. Ay, vaya. Me senté en el suelo y suspiré, convencido de que esto solo sería un bache de unos meses, en lo que conseguía un trabajo de verdad. Qué maldita ingenuidad la mía. Las primeras 2 semanas
transcurrieron en una rutina gris, pero el verdadero problema empezaba cuando el sol se ocultaba. Por las noches, el silencio del día se transforma en una sinfonía de ruidos pequeños, pero inexplicables. Cerca de las 2 de la mañana, acostado en mi colchón, empecé a escuchar ruidos en el techo, justo arriba de mí, en el departamento 304. El sonido era idéntico al de alguien dejando caer un puñado de canicas de vidrio, todas sobre el piso, las cuales rodaban y rebotaban. Después venía el arrastre, un sonido sordo, pesado, como si arrastraran una cadena de hierro de un lado a otro. Yo sabía perfectamente que en el departamento de arriba estaba vacío. Había visto su puerta clausurada justo el día que llegué. Luego estaban los pasillos. A veces, unos pasos descalzos caminaban lentamente de las escaleras a mi puerta. Se detenían justo ahí. Yo me quedaba inmóvil, conteniendo la respiración, con los ojos fijos en la rendija inferior. Podría ver cómo la débil luz amarilla del pasillo era bloqueada por la sombra de 2 pies parados afuera. Nadie tocaba, nadie hablaba, solo se quedaba ahí durante 20 o 30 minutos, hasta que la sombra simplemente se desvanecía. El aire dentro del cuarto siempre se sentía húmedo, helado. Los alimentos se echaban a perder en cuestión de horas. El pan se llenaba de moho verde al día siguiente, pero lo peor era el cansancio. Un cansancio que se te metía en los huesos y te nublaba los pensamientos. Fue a finales del primer mes cuando las cosas pasaron de ser perturbadoras a ser peligrosas. Ocurrió un martes. Me habían rechazado de 3 entrevistas porque decían que me veía demacrado. Llegué, me tomé un analgésico y me quedé dormido. A las 3:13 de la mañana me despertó un frío glacial. El aire de mi boca formaba vapor. Quise levantarme para buscar una cobija, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado. No podía mover un solo dedo. No podía gritar. Entonces, escuché el sonido. Venía del closet. La puerta del closet empezó a abrirse sola. Desde la oscuridad del interior vi emerger algo. No era una persona. Era una masa de oscuridad más densa que la noche. Una silueta humana, pero desproporcionada, con extremidades demasiado largas y delgadas que se arrastraban por el suelo, como una araña humana. Se deslizaba por la pared, subiendo hacia el techo. Podía escuchar su respiración, un siseo húmedo, gorgoteante, como el de un pulmón lleno de sangre. Se colocó en el techo, justo arriba de mí. Su cabeza se descolgó hacia abajo, quedando a escasos centímetros de mi rostro. No tenía ojos, solo 2 cuencas vacías que supuraban una especie de brea negra, y una boca enorme, llena de dientes como agujas, abierta en una sonrisa imposible. El miedo me dio una descarga de adrenalina. Recuperé el movimiento de mi brazo derecho. A mi lado tenía un pequeño espejo de mano que usaba para rasurarme. En ese momento recordé algo que mi abuela me decía de niño. Las cosas de la oscuridad no soportan ver lo que realmente son.
Estiré la mano, tomé el espejo y lo levanté, apuntando el cristal directamente hacia esa criatura. En cuanto se reflejó, emití un chillido sordo que me hizo sangrar el oído izquierdo. El espejo se estrelló en 1000 pedazos, pero la criatura se retrajo violentamente, como si lo hubieran quemado con ácido. Se arrastró de espaldas al closet y las puertas se azotaron con una fuerza que desprendió yeso del techo. Me pasé el resto de la noche sentado en una esquina, abrazando mis rodillas, con un pedazo de vidrio apretando en mi mano, esperando a que saliera el sol. El segundo mes fue un descenso directo a la locura. No me reconocía, piel pálida, amarillenta y unas ojeras moradas tan profundas que hacían que mis ojos se vieran hundidos. Ya no buscaba trabajo. Pasaba las tardes sentado en un colchón, mirando la puerta, contando los minutos para que oscureciera. El terror se había vuelto crónico. Esa noche decidí protegerme. Compré 3 kilos de sal de grano en la tiendita. Dibujé un círculo grueso alrededor de mi colchón inflable. Las leyendas decían que la sal actúa como una barrera. A las 2 de la mañana, la ventana de mi cuarto se abrió de golpe. Entró un viento helado con olor a carne podrida y a azufre. Desde el pasillo se escucharon unos pasos pesados, gigantescos, que hacían vibrar el piso. La puerta de mi departamento no se abrió. Simplemente la madera parecía volverse líquida, y a través de ella cruzó una entidad alta, envuelta en harapos negros, empapados en grasa. Su rostro era una calavera cubierta por piel reseca, y sus dedos brotaba una uña como una navaja. Caminó hacia mí. Yo me encogí en el centro de mi círculo de sal. El ser extendió su brazo para alcanzar mi cuello, pero en cuanto sus garras rozaron la línea de sal, un chispazo invisible iluminó el cuarto. La criatura retrocedió, emitiendo un gruñido cavernoso. Estaba furiosa. Empezó a caminar alrededor del círculo, buscando una grieta. Sus garras rozaban en el suelo, levantando chispas. Yo lloraba en silencio. Sabía que si movía el pie y borraba la sal por accidente, estaba acabado. Pasó 2 horas rodeándome. Al amanecer, simplemente se desvaneció, dejando la sal completamente negra y carbonizada. Para el tercer mes, yo ya era un muerto en vida. No tenía dinero para la renta. No tenía dinero ni para comer. El cansancio me causaba alucinaciones. Veía sombras y escuchaba susurros que me llamaban por mi nombre. Llegué a mi punto de quiebre. Ya no me importa el futuro, solo quería que el tormento parara. La tercera noche fue la peor. No me quedaba sal, no me quedaban espejos, no me quedaba nada más que un cuerpo exhausto. A las 3 de la mañana, el techo comenzó a gotear, pero no era agua, era un líquido espeso, oscuro, sangre fresca. Miré hacia arriba. El yeso se estaba abriendo como una herida. De la grieta emergió una figura colosal, hecha de extremidades enlazadas, rostros angustiados que gritaban sin sonido y ojos que parpadeaban en el tejido de su piel. Esa masa
cayó pesadamente sobre el piso, bloqueando la salida. Una fuerza invisible me levantó y me azotó contra la pared. Sentí como dos de mis costillas crujieron. El dolor me robó el aire. La entidad me arrastró por el suelo hacia su centro, donde una boca enorme de sombras se abría para tragarme. Intenté oponerme, pero mis brazos no tenían fuerza. Me sujetó de la pierna. Vi cómo mi piel empezaba a volverse gris. Estaba perdido. Cerré los ojos, aceptando mi muerte. Y entonces ocurrió el milagro. Un rayo de sol cruzó por la rendija de la ventana e impactó directamente en el centro de la entidad. Fue instantáneo. El ser soltó un alarido de agonía pura que rompió los vidrios de la ventana. La presión desapareció. La masa de carne y lamentos comenzó a disolverse como el humo, dejando solo el olor a quemado. Y también dejando mi cuerpo maltrecho tirado en el suelo, vivo. Un segundo más tarde, y la luz del sol habría alumbrado solo un cuarto vacío. Ese mediodía logré levantarme. El olor de mis costillas era insoportable. Sabía que si me quedaba una sola noche más, no volvería a ver el siguiente amanecer. No empaqué nada. Solo tomé mi mochila con mi identificación y corrí a la puerta. Puse la mano sobre la perija y tiré de ella. No se movió. Estaba completamente atracada. El pánico se apoderó de mí. Sacudí la perilla con todas mis fuerzas. Nada. Las paredes de mi cuarto comenzaron a sudar esa brea negra. Detrás de mí, las puertas del closet empezaron a azotarse. ¡Pam! 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 Escuché múltiples pasos corriendo por el pasillo, dirigiéndose hacia mi puerta. Cientos de pies descalzos. La sombra comenzaron a filtrarse por debajo de la puerta como humo negro. ¡Déjenme salir! Grité golpeando la madera con mi hombro. Por favor, déjenme salir ya. Sentí una mano helada que me sujetó del tobillo, jalándome hacia atrás. En un acto de desesperación pura, pateé con todas mis fuerzas la cerradura de la madera vieja. La puerta se abrió de golpe y caí al pasillo. No me detuve a mirar. Me levanté e ignoré los gritos que salían de mi habitación. Mientras corría a las escaleras, vi las puertas de los otros departamentos abiertos. En los umbrales estaban parados los vecinos, esas personas sin alma. Todas me miraban fijamente estirando sus manos huesudas para intentar detener mi carrera. Bajé los escalones de 3 en 3, tropezando, parándome, llegando a la planta baja. Empujé la puerta principal y salí disparado a la calle. Caí de rodillas sobre el banquete de concreto, bajo la cruda e intensa luz del sol de las 2 de la tarde. El calor del pavimento me quemó las manos, pero nunca había sentido algo tan reconfortante. Estaba respirando el aire de la calle. Había coches pasando. Estaba afuera. Estaba vivo. Me tomó casi 20 minutos poder incorporarme. Me sacudí el polvo de mis pantalones, todavía temblando, y con lágrimas de alivio en los ojos me di la vuelta para mirar por última vez ese edificio. El aire se me congeló en la garganta. Frente a mí no estaba el bloque de departamentos gris de 3 pisos. No había pasillos de cemento ni ventanas con periódicos. Lo que había frente a mis ojos era una ruina esquelética, una estructura de concreto podrido, devorado por el pasar del tiempo. El techo del tercer y segundo piso estaban colapsados,
dejando ver las varillas oxidadas apuntando hacia el cielo. La entrada principal por la que yo acababa de salir estaba tapiada por completo con bloques de adobe y madera gruesas clavadas con clavos oxidados, por lo que se notaba que nadie había pasado en años. Colgada en una de las maderas, una lona rota dictaba una leyenda clara: peligro, inmueble en proceso de demolición por colapso estructural, propiedad abandonada desde el 2012. Me quedé parado en medio de la banqueta, con mi mochila al hombro y la mente completamente rota. No había vecinos, no había casera, no me había cobrado la renta. Llevaba 3 meses viviendo en un sitio fantasma. Las marcas de garras en mi tobillo estaban ahí. Las costillas rotas me duelen con cada respiración. Pero saber que todo este tiempo, que cada uno de esos gritos, cada ataque, cada noche de terror absoluto, la pasé completamente solo, metido en un cascarón de cemento vacío y muerto. Es un horror dulce y amargo que me va a acompañar hasta el día que me muera. Amigos de la comunidad, historia como esta nos recuerda que a veces el lugar que elegimos para refugiarnos de la tormenta puede resultar más peligroso que la tormenta misma. Si este relato les ha provocado un escalofrío, les agradezco de corazón que me dejen su me gusta y se suscriban al canal para seguir trayendo más historias como esta. Me gustaría que me dejaran en los comentarios: ¿alguna vez han sentido que el lugar donde estuvieron simplemente no pertenece a este tiempo o plano en la realidad? Los estaré leyendo con mucha atención. Y recuerden, si tienen un relato propio que quieran ver narrado con esta humilde voz, pueden enviarlo al correo que está en la descripción. Que tengan una noche tranquila, si es que la oscuridad de su habitación se los permite. Hasta el próximo relato.